Una de las cosas que uno ve que ayuda mucho en que el tratamiento vaya bien y que la persona pueda revertir es que no se esté comparando con nadie. Mi proceso es único. Yo puedo escuchar un testimonio de alguien que revirtió en X cantidad de tiempo y tal vez mi proceso va a ser más rápido o por ahí va a llevar un poco más de tiempo. Acá no estoy compitiendo con nadie, solamente me tengo que ocupar de ir haciendo aquello que vamos viendo paso a paso. Esa es la actitud correcta. Hay un proceso en la ciencia que tiene que ver con, primero, lo que es la experimentación y la investigación básica y luego la aplicación clínica. Entonces, en la década del 90, ya más cercanos al siglo XXI, todo lo que tuvo que ver con el estudio del cerebro, el desarrollo de las neurociencias fue muy fuerte, pero hubo que esperar un tiempo hasta que todo ese desarrollo conceptual empezara a tener aplicaciones de orden clínico. Por eso las terapias más avanzadas, las terapias de vanguardia, como las que trabajamos en Migralia, no tienen tantos años, porque estamos hablando de que están abrevando en investigación científica muy reciente. Entonces, nuevamente, ¿no? Que vamos, que los que estamos en Migralia conocemos los abordajes tradicionales, ¿eh? Yo me he formado en los abordajes más antiguos, no es que uno no los conoce, eh, pero no revertían. Esos abordajes permitían que la persona se sintiera un poco mejor, con menos nivel de sufrimiento, pero el dolor continuaba en su vida. Claro, claro. Y lo que es lo que tú comentas, ¿no? Los que estamos en Migralia lo sabemos, es totalmente normal que, debido a lo que estás diciendo, que no hace tantos años, ¿no? O décadas que esta metodología pues, se conoce, hace que las personas que nos llegan de entrada sientan desconfianza, ¿verdad? Ujú. Que por eso intentan, quieren entender lógicamente, ¿no? Porque hasta ahora, y por el periplo que comentábamos, que han pasado por un montón de diferentes terapias, etcétera, etcétera, no han revertido ni un ápice de dolor, ¿no? Es absolutamente entendible, sí, sí, sí. Si tú estás peregrinando hace 10, Claro. 15, 20, 25 años, hay personas que llegan con un dolor de menos tiempo, pero la mayoría, el promedio que yo he tenido históricamente como terapeuta en reversión del dolor, es de más de 20 años. Entonces, es como muy difícil volver a confiar, claramente. Y para colmo, lo que me están diciendo es algo que tal vez mi médico no conoce, con lo cual... Y que como en las redes sociales hay tantas cosas, de las buenas y de las no tan buenas, bueno, es que la desconfianza casi sería como algo lógico que aparece. Bueno, uno intenta mostrar investigaciones que respaldan los procedimientos. Es más, hasta yo a veces le ofrezco a los consultantes, si quieren leer más, yo le digo, mira, hay información que es como súper importante que tienes que conocer y que tenemos que charlar juntos y que tienes que leer. Y hay otra que es complementaria. ¿Quieres que te pase libros de neurocientíficos en los cuales se apoya todo esto? Están a disposición y te los paso y los lees y los ves y los charlamos y los debatimos. ¿Quieres que te pase papers científicos? También te lo puedo pasar, porque acá no hay nada que ocultar, digamos, está todo como a la luz del día. Pero sí, es cierto que es desafiante a veces. Y aparte porque es pensar el dolor de una forma diferente, ¿no? Uno dice, aquel que se acerca a migraña quiere superar su migraña, es una obviedad. Pero luego del tratamiento es un tipo de relación diferente que tienes ya con tu cuerpo y con el dolor en general y con la vida. Y esto no es una frase hecha, es verdad, porque todo lo que sabemos ahora, que no sabíamos años atrás, acerca de cómo gestionamos todas las sensaciones, cómo nuestro cerebro procesa la información, cambia la manera en que te comportas habitualmente, más allá de la migraña, ¿no? Es muy gratificante cuando el paciente, el consultante te dice, la verdad que he logrado cosas que ni me había planteado. Yo vine por mi migraña, pero ahora, no sé, me animo a conducir el coche que antes no podía porque la ansiedad que se generaba era muy alta. He mejorado mis relaciones humanas o lo que fuera. No es que lo buscamos activamente, sino que en el
propio trabajo que la persona hace, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus conductas, tenemos de manera colateral también estos otros beneficios. Bueno, Así es que que pienso en que la migraña es tan invalidante y yo creo que a las personas migrañosas se sienten tan incomprendidas por la sociedad mismo, ¿verdad? Porque cuántas veces tienen que escuchar o no entender, hoy no puedo salir porque tengo migraña, no puedo planificar un viaje porque tengo migraña. Muchísimas personas con bajas laborales de bastante tiempo por migraña es tan invalidante, ¿sí? limita muchísimo tu vida y las personas que te rodean y que quieren lo mejor para ti. Hay un momento que se empiezan a cansar, o sea, esto también aparece mucho, ¿no? Al comienzo, bueno, está como el acompañamiento, la comprensión, y luego, claro, la persona pasan los meses, pasan los años y siguen con la migraña y empiezan a cansarse los familiares. No digo en todos los casos, pero en muchos casos No. sí. Y empiezan a aparecer estas cosas de, bueno, pero tú sabes, tienes que, esto es así, igual que a tu madre. O, pero ¿por qué no te das las inyecciones de Botox? Que te han dicho que de esta manera se te iba a ir el dolor. Bueno, es que si no tomas la medicación o no tienes paciencia, o bueno, o tranquilízate. No existe, está en tu cabeza. Sí. Como si fuera tan fácil, ¿no? Es todo psicológico, vamos, que no tienes nada, que ya te lo dijo el médico. Entonces, claro, se empieza a dar algo muy feo, que es que la persona empieza como a encapsularse, porque no digo que no puede confiar en sus seres queridos, pero se empieza a sentir incomprendida. Entonces, se siente incomprendida con su médico, se siente incomprendida con su familia y que nos queda. O sea, es complejo, ¿no? Por eso alivia mucho cuando uno le dice, te entiendo, tiene lógica, tiene sentido lo que te sucede, hay un camino y hay un camino diferente. Esto que voy Sí. a decir parece muy raro. A veces genera un poco de miedo el hecho de sentir que el dolor no va a estar, porque la persona se ha identificado tanto con el síntoma, con ser una persona con migraña, que da un poco de vértigo a veces el hecho de pensar que eso no va a estar más en mi vida y que voy a poder viajar todo lo que quiero y que voy a poder hacer todos los planes y que bueno, y que ya ahora tengo tiempo para hacer lo que a mí me gusta. A veces también genera, y eso también se trabaja, ¿no? Es paradojal, ¿no? ¿Cómo alguien va a tener miedo de no tener dolor? Aparece, en algún momento, no Bueno, siempre, es obvio. que forma parte de tu identidad, es lo que tú estás Exacto. contando. Si llevas 40, 50 años, 30 años con Ujú, migraña ujú, y ujú, siempre has tenido migraña y no sabes vivir de otra manera, claro, es como un empezar de cero, ¿no? Es lo que ujú. estás comentando. Mm. Y acá, bueno, hablamos mucho del proceso, el proceso, ¿no? Y hablamos del proceso porque es una palabra clave, ¿no? Una de las cosas que uno ve que ayuda mucho en que el tratamiento vaya bien y que la persona pueda revertir es que no se esté comparando con nadie. Ya. Eh, y este punto es un poco difícil porque uno mismo, cuando consigue la reversión de un consultante, siempre le ofrece grabar un testimonio, ¿no? Porque sabemos que el testimonio inspira, el testimonio ayuda, da convencimiento. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando ven a una persona que se nota claramente que es un consultante de verdad, una consultante de verdad, que cuenta que no tiene más migrañas, tiene mucho más impacto que lo que yo pueda decir. Ok, todo buenísimo con eso. Ahora, mi proceso es único. Yo puedo escuchar un testimonio de alguien que revirtió en X cantidad de tiempo y tal vez mi proceso va a ser más rápido o por ahí va a llevar un poco más de tiempo. Acá no estoy compitiendo con nadie, solamente me tengo que ocupar de ir haciendo aquello que vamos viendo paso a paso. Esa es la actitud correcta. Cuando estoy empezando a compararme con otro que dice que, no sé, que tuvo un éxito en 3 semanas, ahí la cosa se empieza a complicar, digamos. Me empiezo a presionarme. Es que yo debo estar haciendo mal las cosas. Y nadie Claro. hace mal las cosas ni bien. Cada cual lleva adelante su proceso. Sí, de hecho es un proceso único como la pérdida de peso, por ejemplo. No, no Ujú. se puede decir, ¿verdad?, que dos personas que sigan la misma nutrición o lo que sea, vayan a perder peso, pues a la par. Y claro, es lo que tú estás diciendo.
con el tratamiento de migralia ocurre lo mismo. Cada proceso es individual, cada persona tiene su vida y vamos a ver también, pues eso, ¿no? Cómo se implementan las herramientas. Bueno, la casuística de cada uno es la de cada uno, sin duda. Que bueno, a ocuparse de sus propias, de sus propios procesos, con la Total. actitud correcta y siendo muy compasivo, ¿no? Esta palabra que por suerte está Mm, empezando a aparecer más y está siendo comprendida de manera correcta, ¿no? Ser compasivo no es victimizarse, no es darse lástima, es comprenderse. Es tratar de ser Absolutamente. nuestros mejores amigos, nuestras mejores amigas, ¿no? Mm, Felicitarnos, que nos animamos a emprender este camino. mm. Y si somos compasivos, seguramente va a ser un poco más fácil. Muchas de las personas que nos consultan también, Marcelo, vemos ahí hitos en su biografía que les han marcado y que a lo mejor tampoco no son conscientes hasta en el momento que estamos haciendo la consulta y entonces recuerdan, pues sí, no sé, me invento, aquel divorcio de los padres o aquella sensación de que mis padres trabajaban mucho, yo me sentía solo o sola. Es común también. Claro, y tiene una explicación neurobiológica eso, porque, a ver, en Migralia trabajamos como toda terapia integral de reversión del dolor con emociones, pensamientos, conductas, ¿sí? Desde ahí vamos a lograr que justamente la neuroplasticidad de nuestro cerebro entre en juego. Ahora, las experiencias tempranas adversas, situaciones complicadas que hemos vivido a lo largo de nuestra niñez, de la adolescencia, muchas veces generan una hiperactivación del sistema nervioso simpático. Entonces, tal vez personas que en su momento tenían que estar hipervigilantes porque estaban en un entorno familiar complicado, por ahí con muchas discusiones, peleas, o que no ha habido un buen maternaje, etcétera. Los ejemplos son miles, obvio. En ese momento tenían que estar hiperalertas porque lo necesitaban, ese niñito, esa niñita. Hoy, que son adultos, esa hipervigilancia ya no tiene ningún sentido, pero sigue estando vigente. O sea, mejor dicho, no está vigente, pero lo siguen haciendo. Entonces, una de las cosas que vamos logrando con el tratamiento es que la hiperactivación del sistema nervioso simpático vaya bajando y se vaya corregulando con el sistema parasimpático. Que los dos son necesarios, los dos son buenos. El problema es cuando no hay una armonía. Así que sí, eso que traes es cierto. Bueno, daría como mucha charla más Sí. así científica, pero hay una parte del cerebro que se llama la ínsula, que es donde se procesa, digamos, las sensaciones corporales y se lo articula con la emoción. Esa parte del cerebro de la ínsula se modifica por experiencias adversas, tempranas en la vida. Así que claro, lo importante es tenerlo en cuenta y darnos cuenta que eso, si bien es tejido cerebral, el cerebro es neuroplástico, con lo cual, llevando adelante cierto tipo de ejercicios, podemos recablear, si se permite la metáfora, eh, aquellos áreas de nuestro cerebro que estarían como más proclives a activar la sensación dolorosa. Entonces, siempre la solución termina siendo más de orden eh, de hábitos, de comportamiento, de conductas, de revisión de emociones, ¿sí? Y ahí es donde se da la articulación, digamos, mente-cerebro, ¿no? El gran tema de la ciencia. De hecho, cuando les explicamos en la valoración clínica, explicamos en qué consiste el tratamiento, muy a menudo nos dicen, pero ¿es una terapia psicológica? Claro, uno ahí podría decir, el componente psicológico claramente que está presente, ¿sí? Porque hablamos de pensamientos, hablamos de emociones y no solo hablamos, las trabajamos. Pero no es una terapia psicológica en el sentido de que yo ya hice terapia y no resolvió mi dolor. Es una terapia pensada para la reversión del dolor. Y es un campo de alguna manera interdisciplinario, digamos, que toma aportes justamente de distintas ciencias para conformar un protocolo válido, eficaz y que al mismo tiempo es un traje a medida, como decimos, porque el protocolo de alguna manera es fijo. Hay 5 pilares, 5 etapas por las que vamos pasando, que son los de la terapia de reversión del dolor. Pero después, cada persona, veremos ese pilar, cómo se aplica, esa etapa, nos vamos a quedar un poco más de tiempo transitándola, un poco menos. Bueno, es las dos cosas, un protocolo estandarizado y un traje a medida, ¿no?
Sí, sí, y así se lo explicamos, ¿no? Cuando nos consultan. Sí, sí. Así que bueno, no sé, creo que el mensaje también, como decimos siempre, es esperanzador en tanto que hay un camino. Em, el protocolo Migralia no es algo que le vamos a hacer a la persona, no es algo que vamos a aplicarte a ti, sino es un acompañamiento que vamos a realizarte con herramientas validadas y probadas. Y claro, necesitamos que la persona también se implique, ¿sí? Pero esto es como cualquier otro tipo de, no sé, como aprender a nadar. Con un buen profesor de natación es muy probable que uno pueda finalmente aprender a nadar crawl o lo que fuera, pero uno tiene que practicar. Si uno no da sus brazadas, no vamos a conseguir nunca ser buenos nadadores. Esto es un poco parecido, es un tutor, un asistente, un acompañante, alguien que junta lo científico y lo humano, porque intentamos ser lo más humanos y cálidos posibles, apoyados en la ciencia, para acompañar a esta persona con sus miedos, sus ansiedades, sus dudas, inseguridades, sus caídas, sus rescaídas, ¿sí? Y al mismo tiempo la persona tiene que ser protagonista de su salud, bueno, lo cual está bueno, ¿no? Es empoderar de alguna manera al consultante. Totalmente, sí, sí. Les decimos además el hecho de, en el tratamiento de migralia, la intención tiene que ser pasar de ser paciente a ser agente. El Exacto. cambio está en ti, evidentemente, con el acompañamiento, las herramientas, pero depende de cada cual, ¿verdad? Y eso es empoderante, que es lo que tú dices, que es todo lo contrario a cuando te dicen tienes X migraña crónica o lo que sea, que esto es desempoderante absolutamente, ¿no? Mm. Deja a la persona en una posición de no puedo hacer nada, no está de mi mano. En cambio, en el caso de la migraña, pues sí, sí que está de la mano de cada uno, evidentemente con un buen acompañamiento, ¿verdad? Estamos abiertos a escucharlos y a escucharlas. Pues aquí nos llegan, estos son algunos de los casos, ¿no? O de lo más común, diría, porque lo que te he ido comentando son pues eso, los perfiles, ¿no? Las casuísticas más comunes y que estoy convencida de que muchas personas que nos estarán viendo pues se van a sentir reflejadas. Sí, y que se entienda también que ha habido como un aprendizaje de este dolor, ¿no? Como hacíamos antes, y que uno puede aprender el idioma del no dolor. Y Mm, no hace falta ir como mucho más allá, porque uno se encuentra con algunos conceptos circulando ahí en las redes, ¿no? Las personas paz, ¿sí? mm. Altamente sensibles, que parecería que son conceptos bien intencionados, pero a veces terminan siendo conceptos que complican, porque la persona dice, ah, entonces yo soy así y nunca lo voy a poder superar. No hay mucho más que lo que contamos, que es bastante, ¿no? Ha habido a lo largo de tu vida un aprendizaje que has hecho que hace que tu mente emita una señal de dolor equivocada que se expresa como una migraña. Esa migraña no tiene ningún correlato físico, no hay nada que esté dañado. Sin embargo, tenemos que reclarear esa alarma del dolor para que deje de estar presente. Y para eso hay herramientas específicas de distinto tipo que van a ayudarte a revertir. Y tienes que quedarte con eso. Hay un camino y lo puedes hacer. A veces uno ve que la sobreabundancia de información termina complicando, ¿no? Esa sería como una síntesis bastante justa de qué se trata esto y no mucho más.